Perfecto. Esto es Notas Bacanales en Radio Universidad Nacional de Salta, en su ciclo Nota de Campo, el programa de la antropología, y estamos volviendo al aire de, no sé, la universidad en medio de la lluvia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? 9 grados dicen ahí. 9 graditos. Buenas noches. Espero que se hayan podido abrigar. Esta mañana creo que no hacía tanto frío, pero nunca subió la temperatura. Lloviznó, qué sé yo. Está como muy, muy otoñal, pero me decían no otoñal de acá, sino otoñal de Buenos Aires. Claro. Bueno, en cualquier caso, espero que quienes hayan sentido ahí, bueno, este brusco cambio térmico, hayan tenido a su compa de cama que les dé esa idea de estufita viviente, los perritos. Eso puede ser, sí, o yo pensaba si no, Ajá. miel con limón que venía de los programas anteriores. Claro. Se tenían que haber aprendido de un montón de medicinas ancestrales, Claro, o de claro. paliativos ancestrales. Pero un perrito en la cama siempre está bueno. Tal cual, si nos venían siguiendo, entonces tal vez ya tenían como herramientas ahí. Ya tienen que tomar nota. Sí, han tomado nota y nosotros hemos tomado nota de lo que ustedes también nos vienen contando, escuchando también a mucha gente ya en este. ¿Qué número de programas es? ¿El quinto, El sexto? quinto puede ser. Sí, parece que es el quinto. Wow, increíble. No sé, ¿en qué momento llegamos al quinto? Sí. Estamos acá, Sí, seguimos. 10 seguimos, años y 5 programas. 10 años y 5. Y bueno, también por eso, hoy, no hoy, pero ya que pronto es el Día del Animal, Ujú. necesitábamos dedicarle un programa a ellos, a todos Sí, esos seres, como hacemos todos los años, todos los porque años. creemos, si conocen el logo de Notas Bacanales, justamente saben qué es lo que nos motiva en cierto Tal sentido. cual. Por eso también un programa dedicado entonces a las infancias perrunas, en este caso, a la polenta, entonces, o a canela, entonces digamos Polenta. ahí. Bueno, canela, polenta, es como, o pequeña polenta, o pequeño canela, va ahí como, todavía hay una definición que le iremos a entregar a ella para que defina. Pero lo que no puede definir es el tema del programa del día de hoy, que lo hemos definido, y por eso entonces con el 29 de abril a las cercanías, en esta conmemoración del fallecimiento del doctor Ignacio Lucas Albarracín, allá en 1926, uno de estos pioneros en la defensa de los derechos de los animales y promotor de la ley de protección también de los animales, venía el caso entonces para nuestro Día del Animal y la relación entre antropología y perritos. Claro, que eso es lo importante. Tal cual. Acá, ¿Cómo? en Claro, este programa, hoy, eso es lo importante. Sí, y no sé si te parece, sí, ya que vamos ingresando entonces al tema. Sí, ya que lo dijimos, ya podemos escuchar algo de musiquita también. Tal cual, tal cual. Bueno, por eso Fabián Nesprias nos deja, si se quiere, este agridulce solo de guitarra, La sombra del perro flaco. Bueno, muchísimas gracias a este músico que no estaba solo. Bueno, está bien, es verdad, no dejé acá la tabla de quienes más acompañan, Sí. como hacíamos en los Notas Bacanales Sí, de hace eso justo estaba pensando prepandemia. que describíamos las tapas de los discos. El arte de tapa deberíamos hacer un programa Ajá. de eso, porque me parece que dice mucho de épocas, contextos, bandas, bueno, pero sin desbandarnos, Sí, yendo a las bandas propias de cazadores, recolectores de hace por lo menos 30.000 años, porque hace por lo menos 30.000 años que empezó el proceso de domesticación de los perritos a partir del lobo. Y no hablamos de domesticación simplemente, sino que se habla de procesos. ¿Por qué? Porque justamente es un devenir a largo plazo que implica cambios
físicos, genéticos, bueno, como en todas las especies, y se va modificando, en este caso, el vínculo que tienen las personas con los perritos. O sea, con los perros, en un principio con algo más parecido a un lobo, y ahora con los perros. Un crisol un de abanico importantísimo de perros con distintas características. Bueno, y la antropología vinculada a los perritos puede irse por muchos lados. A ver, ¿en qué sentido? Se puede hacer etnografías de cómo se vinculan las personas con los perros, pero también hacerse otras etnografías que es cómo se nombran los perros, tiene que ver con el vínculo. Pero, ¿cuál es la importancia de esto? Que ese vínculo nos va a hablar de esa sociedad en particular, de ese contexto. Tal cual, justamente lo que nos venías contando, quizás a la interior de este vínculo, de esta relación con los perritos, se puede decir que hubo un cambio dentro de la antropología en 2007, o un cambio dentro de la etnografía, donde justamente, por ejemplo, ciertos autores ven esa cuestión relacional alrededor del vínculo que tenían en cierta comunidad en Amazonia, los runas. Bueno, también vamos desgranando de a poco el contexto en el cual uno puede llegar a tener un vínculo tal con ese otro ser que está intentando hasta encontrar su punto de vista, ¿no? Y sobre esto recae, ¿no?, también el aporte de la antropología, de la etnografía, de cambiar el punto de vista. Exactamente, porque una de las cosas que también vemos desde la parte arqueológica es que justamente este vínculo es contextual, y no en todas las épocas se dio de la misma manera, y en todas las sociedades se dio de la misma manera. Entonces, cómo nos vinculamos con otras especies es también particular. Y en este sentido, a ver, tenemos evidencia de cantidad de sociedades en las cuales los animales no humanos pertenecen al mundo de lo espiritual, y muchas veces se combinan con las personas. No sé si les digo Egipto, hay muchas representaciones de deidades que combinan la figura de persona con algún animal. Y esto nos está hablando de una concepción del mundo que no está separando del todo a las personas de los animales. Y bueno, en eso entonces hacemos nuestro cierto discurso en donde no están solamente los perros, los gatos, como para que pensemos con ellos, sino que están para que vivamos con ellos. Es decir, esa continuidad tal vez que hay en ese habitar en conjunto y que tenemos con, no sé, nuestros animales. Y que, bueno, por eso le estoy hablando a Polenta, que se porte bien, pórtate bien, humanízate. Bueno, pobrecito. Polenta es un perro que debe tener 2 meses. O sea, bueno, es un bebé. A los bebés persona no se le pide demasiado, no, claro, no se le exige demasiado. Entonces, bueno, ¿por qué exigirle tanto a un bebé perro? Volviendo al artículo ¿de quién es? De Kohn. Claro, Eduardo Kohn. Sí. Eduardo Kohn. Es muy interesante porque él, a partir de una observación con los runa es verdad, sí, que es una población amazónica, pero es de habla quechua, lo que hace es observar, no sé si su intención primera fue ir a observar el vínculo, pero entre que está ahí haciendo la etnografía le cuentan que se me perdieron los perros. Y cuando los van a buscar, resulta, bueno, que los perros ya no estaban en este plano. No estaban en este plano. Habían tenido un encuentro con un puma y, bueno.
Y entonces la gente se preocupa pensando, pero yo no los escuché soñar que iban a ser atacados. Claro. Entonces es como no los escuché soñar. Entonces ahí las personas le describen que cuando los perritos están soñando hacen un sonido, significa una cosa, si hacen otro sonido es otra. Pero esto va a impactar en las lecturas que tiene la población acerca del devenir, qué es lo que va a pasar en lo inmediato o en un futuro un poco más lejano. Tal cual. Muy interesante esa observación, porque entonces es como que los perros en algún momento están a la par de las personas, en el sentido que, bueno, todos van a responder al dios de la naturaleza, a la diosa de la naturaleza, una deidad natural, y de todos es posible leer los sueños, como para saber cómo actuar, si prevenir algo, estar preparados para... Y hasta conocer, simplemente se preguntaba, esta situación, esta crisis que le generó no haber podido encontrar en los sueños, en la lectura de los sueños de sus animales, de sus perritos, que iban a morir, como que generó toda una crisis del conocimiento. ¿Es posible conocer algo? Entonces, creo que... Además pone en cuestionamiento todo un marco de creencias y además yo fallé porque no pude leer o porque no vi cuando estaban soñando, o qué pasa si yo ya no sueño. Entonces un montón se empezaron a cuestionar un montón de cosas, dice el investigador. Bueno. Claro, por eso, y desde ese punto, bueno, cuántas veces uno desde sus contextos también ve soñar a los animales, sí, a los perritos, y bueno, tal vez... Lo que pasa es que en el mundo occidental estamos habituados a separarnos de otros seres no humanos, de animales y de plantas también, como que no estamos, muchas veces no estamos en el mismo plano, digamos, en los mismos términos. No estamos orbitando en el mismo, no. Alrededor de los mismos cuerpos estelares, ¿no? Por lo cual, sí, vamos a escuchar entonces ahora en este instante, como para hacer un leve beberaje de agüita, Dogs in Orbit de Word of Mouth. Word of Mouth. Me encanta cuando podemos, así como si fuese la llegada de la familia a la casa, ver que están volando las plumas y el perrito, la perrita están en su momento de diversión. Y bueno, así me parece esta obra que me decías, que era de la banda Boca Rara, Word of Mouth. Weird. Bueno, Word of Mouth. Y Dogs in Orbit. Lo vamos a dejar escrito por las dudas. Sí, por favor. Dogs in Orbit, que también, bueno, me parece esto, los perros llegando a la estratosfera, no sé, llegando a... O poniendo, qué sé yo, también poniéndose a tono con... tratando de orbitar. Puede ser entendido de muchas maneras. Claro. Entonces, por eso siempre les decimos que la antropología va a poner en contexto las cosas, o sea... vamos a estudiar el tema en un contexto particular. Entonces, dado que esta oración puede significar múltiples cosas, hay que ver, bueno, en qué contexto la interpretamos. Porque también puede ser un eufemismo por, qué sé yo, llegar y que el perrito esté tratando de acomodarse, claro, a un nuevo lugar. Bueno, sí, tal cual. Y a lo que me hacía llegar también, ya que traías a la cuestión de la antropología, lo trajimos en el bloque anterior por un instante a Eduardo Kohn, con cómo sueñan los perros. Bueno, otro de esos artículos que me ha resultado muy
integrador respecto a los perritos en contextos, es este de Diego Villar, en donde también habla, ¿no?, sobre los perros, los chaneos, la cuestión de cómo se vinculaban tal vez los nombres de ellos con los de los indios, con los de los blancos. ¿Cómo se vincula el nombre del perro con el nombre de la persona? Tal cual. O sea, como si fuera el apellido. Entonces ponerle que es Canela Gutiérrez. Claro, también, bueno, hasta en la cuestión humorística, ¿viste? Esa que va generando, o de los vínculos de tales personas con su perrito. Entonces, nada, son esas formas de ir incorporándose, ¿no? Y que también han sido vistas o han sido tratadas desde la antropología, no solo, por ejemplo, amazónica, sino también chaqueña, no sé, varios otros espacios, ¿no? También arqueológica, ¿no?, de la zona, podríamos decir. Sí, lo arqueológico lo vamos a ver un poco después. Bien. Pero volviendo un poco a este tema de los nombres, y como para seguir dándole la vuelta a la parte antropológica, eso tiene que ver con cómo nombramos las cosas y tiene que ver también. No pensemos a los grupos que se estudian antropológicamente como un algo totalmente serio. Siempre está esa cuota de humor. Las personas nos reímos. Nosotros hacemos este programa, tratamos de ponerle un poco de humor y reírnos, porque justamente así es como uno también se relaja. Ya es lunes a la noche y ya necesitamos un algo de relajarnos, y además también nos parece que el humor tiene otra llegada. Pero también las poblaciones se vinculan a través del humor. Bueno, más allá de que la definición de humor también es contextual, sí, pero el nombrar a alguien, nombrar en este caso a los perros, también puede tener su cuota de humor. Y esto un poco es lo que va a investigar Villar. Por ahí no desde el humor, pero desde qué nombres se le ponen. Entonces, ¿qué se usan? ¿Los mismos nombres que se le ponen a las personas, o se le ponen otros nombres? Como por ejemplo, había una... antes los perros, no sé, tenían nombres más... qué sé yo. No sé, no se me ocurre ninguno, pero Sultán. Nombres así, como nombres bravos, nombres, claro. No sé, el Pulgoso, Firulais. Y después empezaron a llamarse... Jack. Mira. Después empezaron a llamarse Kiara. Ajá. O no Copito. sé. No. Tina. Claro. Mila. Bueno, eso ya... menos nombres, pero los mismos nombres que se le ponen o se le ponían a las personas. Entonces ya uno por la calle escucha Kiara, no sabes si están llamando a una niña, claro, a un perro o claro. Entonces ahí es como que ya nos empieza a resultar confuso. Son modas, pero también nos están hablando de ese vínculo, ¿no? Claro. Entonces, en cierto sentido, ahora no recuerdo cuál de los artículos que leí, pero que hablaba también del vínculo que vamos desarrollando en la actualidad con los perritos, y por ahí muchas veces son perrijos. Claro, bueno. Entonces, ¿ves? Ahí es donde adquiere sentido Kiara. Tal cual, y donde se concibe entonces esa vida social, traduciéndose en nuevos contextos, con nuevos integrantes, nuevas integrantes también. Ahí, bueno, nada, también en ese vínculo modificándonos. Sí. Y creo que también por eso viene a todos los avances que han sucedido desde esos años del doctor, que también luchó por los derechos de los animales. Hoy actualmente todavía vemos muchos gestos de maltrato, lo seguimos, si se quiere, conmoviéndonos ante estas historias, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, nos acompañan desde un tiempo que ya está entramado de tal manera que no podríamos pensarnos sin
Sí, sin una eso, asistencia acorde a ese nivel de incorporación en nuestra vida social, en nuestra sí. vida diaria. No, y también leía que son cada vez más citadinos los perros. Muchas de las razas más modernas, a ver, en el siglo XVIII las razas de perros se desarrollaban para trabajos. Esto en el mundo occidental, no voy a hablar de otros contextos porque Tal cual. no lo estudié, lo siento. Pero en el mundo occidental eran más de trabajo los perros, qué sé yo, de asistentes de casa o como pastores, o sea, tienen una función dentro de un ciclo económico. Ahora, los perros son más de compañía. O sea, de las razas desarrolladas, muchos perros son de compañía, muchos perros de lujo, todos los perros ñatos, estos que les cuesta respirar o que son muy cabezones, esos requieren asistencia para reproducirse. Entonces ahí es como que estamos teniendo, bueno, esto, que vemos varios vínculos, varias formas de relacionarnos con los perros y que justamente, como decíamos hace un rato, va cambiando a lo largo de la historia. Claro. Y bueno, yo le mando un saludo también a otro perrito o perrita que vive muy cerca de donde trabajo, que se llama Ladrillo. Y bueno, también a él le conozco por su ladrido constante y sonante. Por eso no sabes pero, si es perrito o perrita, cómo se define. Claro, pero que cuando pude nombrarle así, como Ladrillo, ya para mí formó parte armónica de mi andar. Porque lo nombraste, claro, cuando nombras instante, al sujeto o sujete, claro. Es que ya lo incorporás de otra manera Tal cual. a tu existencia, a tu vivencia. Así que va para vos, estés donde estés, espero que estés refugiado de la lluvia, Ladrillo, de Jane Astra, Dogs Bark. Y nos vemos después del corte. Y bueno, podemos volver escuchando, no tan frilaseado como en el bloque anterior, a Miyazaki Masinko, que bueno, acá el compositor que pone la danza de los perritos, como se llama el tema, es Takashi Miyazaki, allá por 1979, y bueno, en esta reedición del 2019 que le da una bellísima tapa de una suerte de bandita de animales en el jardín, meta a tocar. Sí, no sé. Bueno, no recuerdo la tapa de No este recuerdo álbum, la tapa. no. Recordás que estábamos en Notas Bacanales, Sí. en su ciclo Nota de Campo, el programa de la antropología, y en su quinto programa estamos hablando ¿Y en qué radio? en la Radio Universidad Nacional de Salta, que bueno, ya han escuchado. Si quieren seguir teniendo contenido y no cambien de radio, recuerden que hay un proceso de financiamiento y también involúcrense como se involucra la gente que nos escucha. Por ejemplo, Luis desde la playa, le damos muchos fuertes abrazos, pero también quienes, por ejemplo, nos han llamado. Buenas, ¿cómo estás? ¿Estás ahí del otro lado para comentarnos algo también de lo que te fue generando este programa? Escuchando el programa, mientras hago manualidad, en estos momentos estoy pintando unos girasoles, y me encantó el tema sobre los animales, en este caso de los perros, que bueno, a mí me tocó, yo no tenía perro, ¿no? Ajá. No tenía, acá en la ciudad, en el campo sí, y vi, bueno, acá tengo un perro, ahora ya 7, 8 años, ¿no? El mío se llama Buddy. Pero los oí a ustedes hacer referencia, este es un perro de ciudad, vamos a decir, ¿no? Como que los perros en la ciudad tienen menos actividad, que sí. Lo oí a ustedes decir de cómo ayudar, como que trabajan los perros. Yo eso lo observé en el campo, ¿no? Claro. A la gente que iba con los animales, con las vacas en este caso, y de qué manera los perros, es increíble cómo las hacen obedecer a las claro. Vacas en este caso, sí. ¿No? Y a las cabras también. A las cabras también, porque mi madre solía tener cabras, y para que el perro se adapte a vivir con las cabras, más vale desde chiquito se lo ponía ya que esté con ellas, ¿no? Claro. Y se le daba la leche de las cabras. Claro, claro. Mira.
Y yo tengo una vivencia de que no tenía nombre el perro, simplemente era cabrero. Era un perro así, era como osco, que es como un marrón oscuro, y en partes como amarillo, vamos a decir. Y cuando mi mamá gritaba para que las chivas vengan hacia el chiquero, no se las veía a las cabras, pero mi mamá salía y se iba a buscarla por las lomaditas cerca nomás de la casa, y cuando ella gritaba chiva así, el perro toreaba. Ese perro toreaba, era para que mi mamá sepa por dónde estaban los animales. Claro. Esa es una vivencia que tengo. Sí, y les cuento esto por lo que ustedes están hablando, por supuesto, desde hace años de este animal, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que hacía? Al oír el grito de mi mamá, él ya las bajaba, ya las traía y las hacía entrar al chiquero, a las cabras. Claro, él es un perro pastor. ¿Cómo le dijiste? ¿Cabrero? No, pastorero. El cabrero, porque cuidaba las cabras. Claro. No tenía otro nombre, que también oí el tema de los nombres, ¿no? Claro, sí. Así que y sí. después, es en ese caso, y después respecto de los nombres, yo tenía un tío que tenía un perro que se llamaba ¿Qué te has creído? ¿Qué te crees? Así, la palabra justa sería ¿qué te has creído? Claro. ¿Viste? Sí. Pero ahí al ponerle el nombre al perro, mi tío le puso así, de lleno, como suena, ¿qué te has creído? Bueno, sí. Nos gusta mucho ese nombre. Bueno. Sí, y después había otro perro, que un señor que iba de Güemes, que solía ir a buscar hacienda, había un perro que le puso no sé. No sé. Entonces no sé, le puso, era uno medio vallito, yo era chica, pero me acuerdo el color y me acuerdo del nombre, cuando le decían, ¿cómo se llama su perro, don Centeno? Era el apellido del señor que solía ir. No sé. No sé. Y muchos le decían, ¿cómo? No sabe. No, el nombre era no sé. Hermoso, ¿no? Está bueno. Muy buen nombre. Así que bueno, eso es lo que yo quería contarles y comentarles respecto de los perros, ¿no? Pero después son tan obedientes. Y otra cosa que me llamó la atención, que hasta ahora en el campo se escucha, no solo en el campo, hasta en la ciudad, cuando un perro duerme, como sueña. Claro. Sí. Hace como un toridito finito, ¿viste? Hace sí. Así, y eso es como el sueño que ellos hacen, ¿no? Sí. Que yo lo escuchaba y no me daba cuenta, pero mi papá y mi mamá decían, está soñando el perro. Claro. Y así soñaban. Y allí en el campo eran un animal de mucha utilidad. Claro. De mucha utilidad los perros. Y mi papá tenía un perro, hablando de los nombres, con esto ya cierro para no demorarlos a ustedes. Tenía un perro que le habían puesto Comando de nombre. Ajá. Y mi papá se iba al monte y muchas veces trabajaba ahí, sea que cortaba leña o lo que fuere, suponete, y estaba bastante retirado de la casa, monte adentro diríamos, y cuando él se volvía, algo se había olvidado porque el perro no había venido con él. Ajá. No había venido con él, ¿me entendés? Sí. Entonces mi papá decía, dice, me olvidé tal cosa, me voy a tener que volver para que el comando venga. Claro. Porque el pobre animal se quedaba a cuidar lo que mi padre había olvidado. Qué piola. Muy interesante. Así se llamaba, ese perro se llamaba Comando. Sí. Después tuvimos otro que se llamaba Johnny. Johnny. Claro, como un nombrecito, como más extranjerizado, ¿no? Sí, Claro. sí. Eso le puso mi mamá, era un perrito chico. Después otro perro que lo mataron en la ruta se llamaba el Gaucho, era un blanquito de orejas marrones. Pobrecito, Gauchito. Después otro que se llamaba Cepelín, en fin, hasta ahí es lo que me acuerdo. Bien. No voy a inventar más nada porque es hasta ahí donde me acuerdo, pero valoro mucho el tema de los perros. Claro, de lo noble que son los animales, cómo ellos sirven y mucho, te digo, ¿no? Y eso se nota mucho más en el campo. Por supuesto que en la ciudad también, porque son guardianes, ¿viste? Claro. Se nota eso. Así que bueno, chicos, eso nada más. Y quiero mandar un saludo enorme a Lulita, Sí, que que ya se va mejor, está resfriada. Sí. Sí, así que bueno, chicos, un saludo a usted y un saludo a Lulita, te amamos, mamita, así que bueno, y gracias chicos siempre por escucharme, porque yo los escucho siempre. Bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Adiós. Nos ha servido muchísimo porque hemos integrado entonces lo que veníamos charlando en el bloque anterior, y además estoy seguro que quienes nos están escuchando habrán pensado en los nombres de sus compañeros
perrunos, en las anécdotas en las cuales habrán dicho, me entiende, tal vez no exactamente como en las películas trayéndote las pantuflas o el diario, pero de tantas otras instancias en donde no era una discusión, tomarlo como una persona más, ¿qué te has pensado? ¿Cómo era el nombre de qué te has creído? Bueno, me gustaría cada uno que se sienta ahí junto a nosotros en la mesa, esperando su platito. Sí, y hay una cuestión de esto que decía Gloria recién, que bueno, hay perros que trabajan en el campo, pero también los que están en la ciudad, incluso los que están en el campo, son compañía. Las últimas teorías, lo que dicen de los procesos de domesticación, es que justamente esto se dio por una cuestión de compañía, más que de utilidad, si se quiere. Aunque en la actualidad hay perros que trabajan en el campo, pero también hay muchos que son animales de compañía en la ciudad y hacen mucho por toda la cuestión de salud mental. Claro. Son como personal de apoyo, vendría a ser. Como, claro. No sé cuál es la palabra técnica, pero es lo que sirve para la estabilidad emocional muchas veces. Acariciar un perro, un gato, eso baja un poco las revoluciones y hace que uno se tranquilice. Ese contacto físico, un poco lo que hablábamos con Danae en alguna otra emisión, es esta cuestión del apapacho y el apapacho de los seres calentitos, lo que decías vos hace un rato de cuando uno llega a la casa y que te reciban tan contentos, eso hace bien. Una cuestión que les queríamos contar es que en México hace poco se declaró a los perros caramelo, allá llaman caramelo a los perros amarillitos que tenemos en todos lados en Latinoamérica, como polenta, por ejemplo, bien, que son perros mestizos, que uno no le puede identificar una raza. Los declararon. Bueno, al ladrillo no lo vemos porque lo es a través de una pared. Se llama ladrillo justamente porque ladra y está del otro lado de una pared de ladrillos que se come a veces. Perdón. Pero bueno. Sí. Lo declararon a los caramelos como patrimonio. Y esto es muy curioso porque justamente tiene que ver con aparecen en todos lados. En México dicen que son de allá, pero en Brasil también hay, acá también hay, en Perú también hay. Lo cierto es que están de antes de que vengan en sus carabelas. Sí. No sé si en específico estos caramelos. Claro, no, tal vez no los caramelos, pero los tatara caramelos. Sí. Bueno, ya el año pasado hablamos del pastor chiribaya, que es una raza peruana. Más allá de que tanto en Perú como en México estén los perros sin pelo, que también son originarios. Pensemos que cuando vinieron las personas al continente americano, allá hace más de 10.000 años, y vinieron con sus perros, no se van a dejar a sus perros. O sea, vienen caminando y vienen todos juntos. Tal cual. Son familia, son compañía. Y si vas a la tienda que vende vinos, también vas a ir con tus perritos. No, bueno, perdón, es que estoy presentándoles el siguiente tema, que es de Michael Brecker. Una etapa también muy interesante en esa transfiguración de los patitos, así de escheriana, le diríamos, no sé. Sí. Muy interesante la tapa del disco, que ahora no me va a salir de qué año, pero el tema se llama Dogs in the Wine Shop, de Michael Brecker. Escuchamos un ratito, volvemos, nos despedimos y nos volvemos a ver. Viendo nuevamente nuestro último bloque, contanos. Pensé que tenía que decir Dogs in the Wine Shop. Eso. Michael Brecker o cual. Michael Brecker Sí. Michael Brecker. No sabemos cómo nombrarte. Michael. Sí.
Yo les estaba contando o recordando que el año pasado habíamos contado que el pastor chiribaya, que es un perro originario de Perú, había sido ya reconocido por las sociedades sinológicas internacionales, mundiales, universales, no sé cómo son. Y este es un perro que es peludito y lo encontraron en varios cementerios en Perú. Entonces haciendo los análisis genéticos, fueron recuperando y fueron armando una serie de estándares, ¿no? Que tiene que cumplir la raza, por eso fue reconocido. Ahora, hay otro perro en Perú que más que las tareas de guardián cumpliría tareas, que más que tareas de pastor cumpliría tareas de guardián. Y este es el chacu, que es un poco más grande y también es uno de estos perros peludos. Ahora bien, probablemente haya descendencia hasta en la actualidad y son perros peluditos, de esos que uno ve siempre por la calle. Bueno, de esos. Pero es interesante, es muy interesante toda la temática esta cuando uno se pone a indagar de arqueología y perros. Por ejemplo, en Tastil hay muchísima cantidad, bueno, no es que como una cantidad exorbitante, sí, pero hay mucha evidencia y lo que es más curioso, por lo menos acá en el NOA, es que son braquicéfalos, creo que se llama. Es cuando son ñatos, perros de cara chata. O sea, esos perros no sé qué tanta habilidad para estar corriendo habrán tenido. No sé, a mí me genera dudas de su capacidad. ¿Qué tan pastores eran? Eso, me genera dudas qué tanto trabajo duro habrán hecho estos pichichos. De alguna manera se habrán incorporado en esa ecología del sí mismo, humano, sí. no humano. Bueno, y esto, otros perros que encontraron en contextos arqueológicos en La Pampa, alguno de ellos tiene lesiones curadas. Eso quiere decir, o sea, tiene una marca en el hueso, como si se hubiera fracturado la pata, pero eso está soldado, entonces eso quiere decir que alguien lo cuidó. Claro. O sea, porque de estar solito no hubiera subsistido. Le daban su pollito. Pollito no sé porque es prehispánico, pero su no sé, sí, su guanaco. Su mulita, no sé, algo. Vegetales, porque también le hicieron análisis en los residuos que tenían en los dientes y vegetales también consumían. Pero ¿cuál es la importancia de las arqueologías y las antropologías de los perritos? En el caso de las arqueologías, en realidad no importa tanto, con el caso del chacu o del pastor chiribaya, no importa tanto si son el verdadero que estaba con las poblaciones de hace 2000 años. O sea, ¿se entiende? No importa si es tanto la misma raza, la misma clase de perro. Importa lo que subyace a eso, importa la narrativa que está detrás de eso, que es: nosotros estábamos acá antes que los españoles, estábamos acá antes que los occidentales. Es como tengo raíces. Claro. En esta tierra. Mutuas, de una cultura compartida. Eso es. Y que por eso también se ve en los contextos, se ve, todas esas marcas de la historia compartida, tal vez también de este pasado colonial, en ese vínculo actual, etnográfico, subactual o actual, de estas comunidades, en donde también al plantearse ese vínculo, al uno como
no sé, un investigador social que tiene a diferentes grupos o comunidades como objeto, no quedarse simplemente en el ámbito de las personas, porque ya entendemos, digamos, este mismo tramar relaciones nos hace saber, nos hace entender no solo ya a los cientistas, sino también a, no sé, a nuestro público, que pueden hacer explotar lo que estábamos entendiendo por persona o lo que podemos entender por naturaleza, por cultura. Sí, en este caso hablamos de los perritos, pero Tal es cual, naturaleza. Sí, y es un vínculo que justamente algunas veces no vamos a estar todo el tiempo ahí deconstruyendo, abriéndonos a eso, pero saber que es ese vivir desde ese convivir, desde ese amor mutuo, eso, el saber que están ahí, esos sentimientos también presentes, y bueno, nada, antropología en Notas Bacanales. Sí, como todos los lunes. Yo le quiero mandar un saludo y que se cuide la garganta a ella. Ajá, bien, que se cuide con miel. Con miel y limón. Y apapachos de perritos. Apapachos, perritos. Y bueno, por eso, entonces tenemos algún otro saludo. No, ya le mandamos un que se recupere a Lourdes. Y bueno, y Pano creo a Polenta, que Pano que no está. Sí, entonces no, sí le está, pero saludos. no está sabemos acá, dónde. pero sí está ahí. Y bueno, y que polenta. Que polenté nomás, tranquila, que está muy bien. Y ladrillo que ladrillé, y que comando que comandé, y así sucesivamente. Bueno, nos vemos entonces en el próximo Notas Bacanales. Estamos por cerrar el programa del día de la fecha C con el tema que se llama Especies de Compañía, que justamente también un documento, un escrito, un libro interesante que escribió esta bióloga, filósofa llamada Donna Haraway. Se llama El Manifiesto de las Especies de Compañía, y bueno, es mucho más entonces ya de un poco lo que hemos estado charlando hoy, muy interesante para compartir, y lo toca forma frutiforme, sería la Fruitform en inglés, pero bueno, yo creo que frutiforme toca Especie de Compañía, y bueno, nos vemos la próxima semana. Chau. Abrazo.